Bueno, eh, hola a todos. Mi nombre es Germán Torres, soy el director de ingeniería de HVAC Latam. En primera instancia, les agradecemos el tiempo que van a tomar para poder mirar esta charla y en donde nos permiten llevarles un mensaje desde el punto de vista de qué opciones tenemos para poder atacar eh, desde nuestra perspectiva, desde el mundo de los aires acondicionados, este tema del COVID-19. En primera instancia, les presento qué es o quién es HVAC Latam. HVAC Latam es una compañía mexicana con más de 10 años en el mercado y con una meta en particular. La meta es poder representar de forma exclusiva a lo mejor de las marcas europeas, eh, y estamos muy convencidos que el mundo de los aires acondicionados va mucho más allá de 4 marcas. Probablemente las que conocemos son las de nuestros vecinos del norte, pero definitivamente en el mundo se están creando muchas cosas. Razón por la cual, pues, lo primero que quisiera hacer es presentarles estas marcas. La primera es Clima Veneta. Es una compañía de más de 40 años de experiencia en el mundo de aires acondicionados y que hace varios años atrás fue adquirida por Mitsubishi Electric y hoy al punto ya es una compañía de Mitsubishi Electric como tal. Y su foco son el diseño de soluciones de chillers con una altísima eficiencia y con el mejor de las tecnologías disponibles en el mercado. Al igual que aires acondicionados de precisión, unidades en paquete, y digamos ese es el foco de Clima Veneta. La segunda compañía es Decon. Decon es una compañía asiática y esta es una compañía que se ha dedicado mucho a desarrollar tecnologías de BRB y BRF de forma exitosa con una muy buena combinación al utilizar compresores inverter, pero con unos, ¿por qué no? Un atractivo también en precio y con una alta calidad. Tercero, Saviana es probablemente la mayor compañía italiana en términos de, bueno, más que italiana, europea, en fabricación de sistemas fan and coil, al punto en que muchos fabricantes subcontratan a Saviana para hacer sus OEM en fan and coils y también manejadoras de aire acondicionado. Digamos, ese es el foco, Saviana. Blue Box, compañía italiana que es parte del grupo Svegon, que son finlandeses, con un foco muy claro en chillers, free cooling, la última de las tecnologías para poder reutilizar energía y también sistemas de aires acondicionados de precisión. Finalmente tenemos a Atom, que también son asiáticos, en donde ellos lo que hacen es ofrecer una completa gama de micro data centers y data centers tipo container. ¿Para qué? Para que muchos clientes, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, y con la entrada además del mundo del 5G, puedan decir, necesito un data center y que sea cuestión realidad de semanas que ya lo tengan totalmente funcionando y trabajando en sus instalaciones. Entonces, digamos que estas son parte de las marcas que nos respaldan y de las cuales nosotros estamos muy orgullosos de poderlos representar. Mm, HVAC Latam no es una compañía nueva, como lo he comentado anteriormente, esto tiene más de 10 años de experiencia y tiene dos focos también muy importantes. La experiencia es necesaria, pero además también la búsqueda de mejores soluciones. Por eso, algo de lo que nosotros podemos decir que nos apasiona es buscar la última tecnología y por qué no decir es necesario llevarla a utilizar en Latinoamérica. Por eso es uno de nuestros estandartes. Y otro es, ¿por qué no? Buscar una mezcla adecuada de temas de alta tecnología, pero también con un precio razonable. O sea, muchos podemos hablar de que, oye, me encanta un Ferrari, pero no tengo el chance de comprarlo. En ese orden de ideas y en el mundo de HVAC, buscamos lo mejor de estas soluciones, ¿no? Es decir, sí tenemos Ferraris, pero adicional a eso también tenemos soluciones que son muy competitivas en precio sin que eso implique que sean de menor calidad. ¿Por qué? Porque dentro de los principios y los valores que tenemos como empresa está el tema de, tenemos unos pilares, que es más que una misión, es una forma de trabajar y una forma de vivir. Una es pensar en el largo plazo. No por hacer un negocio vamos a decir, sí, 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 esta solución te funciona. No, analizamos las cosas y consecuencia de esto decimos, oye, que esto debe ser por aquí, debe ser por allá. ¿Por qué? Porque lo que queremos es desarrollar esas relaciones de confianza, relaciones de años con nuestros clientes, que aquellos que confíen en hoy, en nosotros hoy, también puedan confiar en nosotros en un par de años eh, y que vean en nosotros una compañía que ofrece soluciones de calidad y también de tecnología, esa unión bastante importante.
Y finalmente, tenemos que estar conscientes de algo y es que sí o sí las compañías están invitadas a respetar el medio ambiente con el cual trabajamos. Eh, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos al lado de un río y viéramos uno de estos carrotanques, uno de estos camiones que lleva químicos, esparciendo ese químico en el río, definitivamente haríamos algo. O sea, lo filmamos, hacemos que esto fuera viral de qué compañía está contaminando el medio ambiente. Sin embargo, cuando lo miramos, estamos haciendo desde el punto de la industria de HVAC lo mismo, pero con el aire, con la atmósfera. Tomamos unidades de aire acondicionado que capturan energía y la liberan en el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa cuando los osos, cuando tenemos estos incendios grandes en Australia, cuando los pobres osos polares no tienen de dónde comer y todo decimos, ah, qué pobrecitos los osos, pero seguimos haciendo lo mismo, es decir, arrojando esta basura energética a la atmósfera y contribuyendo de forma negativa al efecto de calentamiento global. Entonces, sí, va a ser tema de otros seminarios donde desde ya están cordialmente invitados en ver, por lo menos parar un momento y decir, oye, antes de, ¿hay algo que yo pueda hacer con esta energía? Y en muchos casos la respuesta es sí, definitivamente hay mucho para hacer. Entonces, teniendo esto claro, queríamos entonces comentarles quiénes somos. Entonces, como les había anunciado anteriormente, estamos enfocados en qué tipo de soluciones. Uno, soluciones data centers. Aires acondicionados de precisión para centros de cómputo, pero también para laboratorios. Dos, chillers, utilizando múltiples tecnologías. Chillers de alta eficiencia, chillers inverter, chillers de tornillo inverter o inclusive chillers centrífugos de levitación magnética. Y uno dice, espérame, chillers centrífugos, levitación magnética, sí, son parte de las tecnologías que manejamos. Soluciones BRB o BRF, sistemas de recuperación de energía, como también lo hemos hecho inclusive en hoteles aquí en la Ciudad de México, manejadoras de aire acondicionado y por supuesto, pues estoy aquí resumiendo un poco, porque si no la charla sería de otro sentido. Pero bueno, para ir un poco sobre el tema, perdón, tenemos una gran cantidad de clientes que utilizan nuestra tecnología y que han confiado en nosotros. Clientes como el Archivo General de la Nación, donde está guardada una muy buena parte de la historia de México. Compañías como Cenace o entidades como Cenace que gestionan la energía y nos han seleccionado precisamente por el tema de las eficiencias. Entonces, ya haciendo un paréntesis y cerrándolo con respecto a la parte comercial, ¿cuál es nuestro foco en esta charla? Nuestro foco en esta charla es llevarles información de técnica en medio de todo este universo de ruido que hay alrededor del COVID-19. Hasta los presidentes están opinando, gente que no sabe, gente que sabe. Es difícil para muchos de nosotros llegar a dilucidar por dónde debe ser el camino. Entonces, lo primero que queríamos nosotros decir es, a ver, hagamos un alto, analicemos qué estudios científicos realmente hay y qué han concluido con respecto a cómo poder matar ese virus, nuevamente desde la óptica de los aires acondicionados. Entonces, con eso, el temario que vamos a seguir en esta casi hora y un poco más es, uno, ¿qué es el COVID-19? Sí, todos decimos, sí, el COVID, pero bueno, entendamos por qué y cómo lo hace, para luego, con base en ese conocimiento, podemos decir, bueno, ¿qué existe en el mundo de los aires acondicionados? ¿Cuál es el papel que juegan las lámparas de UV? ¿Cómo trabaja un filtro EPA? ¿Cuál es su foco en filtros iónicos? ¿Qué puedo hacer si tengo mini splits? ¿Qué puedo hacer si tengo unidades en paquete? Para poder aconsejar adecuadamente a nuestros clientes. Entonces, desde esa perspectiva, esto es lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, lo primero, y quiero traer a colación, es una cita de Sun Tzu del arte de la guerra, donde dice, ok, señor, si tú conoces a tu enemigo y además te conoces a ti mismo, tienes esos dos conocimientos, tienes el chance de ganar todas las batallas. Pero si no conoces a tu enemigo, que es en este caso el COVID, y te conoces a ti mismo, tienes un chance 50-50 de poder llegar a pelear. Ahora, si no conoces a tu enemigo y no te conoces a ti, my friend, pues estás en el negocio equivocado. O sea, te van a derrotar siempre. Entonces, con este preámbulo es muy importante que conozcamos quién es nuestro contrincante y es este virus. Ahora, ¿qué es un virus? Es lo primero que todo. ¿Qué es un virus? Es una pieza de ADN, no es un ser vivo. Y eso es un punto importante. No podemos
matar un virus porque es un código genético que está por allí. No tiene corazón, no hay forma de alterarlo. Una diferencia que tiene con las bacterias es que la bacteria se puede llegar a reproducir a sí misma, ya es un órgano vivo, por lo tanto, con un antibiótico podemos matar una bacteria. Sin embargo, un virus es un código genético que está por ahí y que solo busca una cosa, siempre, reproducirse. Pero no lo puede hacer solo, entonces tiene que depender de poder contaminar otras células para duplicarse, duplicarse y duplicarse. Es todo el sentido de un virus. Es un código genético que busca reproducirse, reproducirse. Ok. Para hacer esto, entonces, primero que todo, entonces, ya entendemos que es un virus. Pasémonos a ver qué es el tema del SARS. SARS es el acrónimo de un síndrome respiratorio agudo y es por eso que se le conoce como SARS. Ahora, el SARS como tal es, y lo llamamos este tipo de virus, son virus que afectan al sistema respiratorio. No es un SIDA que afecta al sistema inmune, es el sistema respiratorio. Y bueno, no solamente el sistema respiratorio, estamos aprendiendo mucho de este virus. Ahora, hace un par de años atrás en Asia se dio un brote de SARS. Probablemente no llegó a Occidente como ya hoy en día lo hemos sufrido, pero hay mucha investigación alrededor de ese virus en particular o de esa variante de coronavirus. ¿Por qué lo nombro? Porque este virus, el COVID-19, es un virus que pues nace en el año 2019, en realidad es uno del 2020. Cuando uno dice tenemos 3, 4, 5 meses, es muy poco para poder hacer una investigación decente y casi que nos agarraron con los pantalones en las rodillas. Entonces, muchas de las investigaciones que hay hoy en día son del SARS, que es 82% compatible con el COVID-19. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar esas investigaciones para que con base en esto podamos entender un poco cómo trabaja y sobre todo también, pues, cómo poder atacar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a analizar es cómo trabaja este virus. Este virus, esta pieza de código genético, está rodeada por proteínas. Y esas proteínas ustedes las pueden ver como, y es la famosa corona que tiene el coronavirus, son como llaves. Entonces, todas nuestras células, bueno, no todas, pero muchas de nuestras células utilizan receptores como una forma en la cual intercambian información o inclusive código genético con otras células eh, para poderse comunicar. Entonces, lo que ocurre aquí es muy fácil. Este señor dijo, ah, pues yo tengo una llave como maestra, entonces me voy a meter en estas células y casualmente nuestro cuerpo pues tiene un receptor que es el AC2 que dice, ah, pues aquí está la llave, ese señor abre la puerta y se mete en la célula. Una vez entra, lo que hace es soltar su código genético. Hace un par de años, un jefe mío que se puso a estudiar después de que se jubiló biología genética, me decía que la célula es como una computadora. Una computadora que tú le metes un código y ella lo reproduce, porque está hecha un poco así, ¿no? No lo piensa porque pues no hay forma de, pero simplemente reproduce este código. Entonces, lo que está haciendo el virus es reprogramando nuestras células para que con ese nuevo código la célula se vuelva una fábrica de virus otra vez. Entonces, este virus llega, se reproduce y la célula empieza a generar ya no su función primaria, sino a generar virus, 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 virus. Entonces, por eso es que cuando analizamos, oye, pero ¿por qué uno de los síntomas del coronavirus es perder el sentido del olfato y el sabor? Pues porque, my friend, ahí entra el virus, las células que son olfativas y las de sabor, pues dejan de hacer lo que tenían que hacer, que era transmitirle esos datos a, al cerebro, y más bien se ponen a generar y a generar virus. Entonces, eso es uno de los temas importantes. Y claro, en ese proceso las células sufren y también mueren. Entonces, ese es el papel de un virus, es llegar, reproducirse, pase lo que pase, y no pasar. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa con y cómo nos contagiamos, no? Pues es muy fácil. Primero, el virus, cuando alguien habla, inclusive ni siquiera cuando estornuda, cuando habla, las personas segregamos, querámoslo o no, pequeñas microgotas de saliva.
Dependiendo del tamaño de esas microgotas, inicialmente se pensaba pues, que eran pequeñas gotitas o efecto aerosol que por pura gravedad caían al metro, metro y medio. Entonces, por eso, de ahí sale el tema de la famosa sana distancia. Es decir, eh, cuánto le toma a esas microgotas caer por efecto de la gravedad y que no contaminen a otra persona. Eh, el tema se volvió un poco más espinoso porque después de que hicieron unas investigaciones dijeron, ok, espérenme un segundo, si yo estornudo, ok, va una gota más grande y pues puede que vuele un poquito más, pero finalmente cae. Pero se dieron cuenta que, oye, hay microgotitas casi que en aerosol que también sacamos, sí o sí, y el virus está ahí. Entonces, esas microgotas, por su tamaño mismo y por los efectos del aire, pueden estar flotando por horas. Y cuando eso pasa, y eso es un dato reciente que la OMS, más para evitar el tema del nerviosismo que ya existe alrededor de este virus, se hicieron los tontos al principio, pero ya reconocieron que sí es un virus aéreo, y complica un poco los temas, porque actualmente usamos los tapabocas específicamente en ciertos sitios. Es decir, si voy a estar trabajando con otros compañeros, me pongo mi tapabocas, pero si no necesariamente voy a trabajar, si no estoy en una sala de reuniones y estoy solo, pues me lo quito y trabajo. Pero el tema es quienes estuvieron atrás probablemente dejaron el virus. Oye, si vino alguien y pasó apenas por la casa, o si estoy inclusive afuera, esas microgránulas o gotitas de saliva o inclusive el mismo, el virus solamente, pues puede entrar hasta por los ojos. Entonces, muchos estamos concentrando no, que tenemos que tener el tapabocas. Ah, sí, pero ¿y los ojos? ¿Qué onda? Cuando tú miras a las personas en Asia, no solamente se ponen tapabocas, se ponen anteojos, porque es necesario evitar que tengan. Entonces, eso hace que pues, exista un mayor índice de transmisión. Y adicional a que el virus es capaz de sobrevivir casi que días dependiendo de ciertas superficies, hace que sea altamente contagioso. No porque la piel de nuestras manos no sea capaz de manejarlo. Finalmente somos la consecuencia de miles de años de evolución. Entonces, la piel y sobre todo las células que están en nuestra piel, en nuestra epidermis, no son tan tontas. O sea, ellas no tienen ese receptor AC2. Pero lo malo es que el virus queda aquí, queda en la superficie. Entonces, en el momento en que nosotros nos tocamos la cara, hacemos algo con los ojos, nos frotamos, en fin, pues ahí ya nosotros mismos nos estamos contaminando. Entonces, es importante, es muy importante empezar a dar a conocer cómo se contagia para que todos tomemos las medidas realmente apropiadas. ¿Listos? Ahora, sí, es un virus aéreo. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo, "Oh, sí, pues sí, es un virus aéreo y por ende tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué cambia el tema de conocer que es un virus aéreo? Hay investigaciones, y es precisamente una de las que traigo aquí a colación, que se ha analizado cómo nos llega a afectar y cómo nos va a seguir afectando el tema de que sea un virus aéreo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en China se dio todo este tema del virus, hubo un caso que mereció un real cuidado de una persona que pudo contaminar a otras 7, 8 en un restaurante. Es decir, en cuestión de una hora, hora y media, pudo contaminar a más personas. Eh, Ahora, si la persona no conocía a estas personas, la persona tenía la famosa sana distancia, ¿por qué contaminó a los otros? En los países asiáticos hacen un seguimiento de, a ver, ¿usted por qué usted está contaminado? ¿Dio positivo? Ok, perfecto. Pero ¿dónde se contaminó? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Para poder entender. Entonces, en este restaurante, lo que vemos en la parte izquierda es la distribución de las mesas en el restaurante. Es un restaurante que tiene aire acondicionado, muy buen restaurante. Usualmente en China lo que hacen mucho es utilizar mesas redondas y las comparten toda la familia. Dentro de este restaurante entonces tenemos a la familia a la familia B, a la familia C, a la familia E, a la familia F y hasta la G. ¿Mm? Lo que vemos es que en este restaurante llega esa persona que es la A1. Es una persona asintomática hasta ese momento, no tenía ni idea que tenía COVID, y luego le hacen una prueba el 24 de enero y dicen, oh, dio positivo, ok.
pero también empezaron a analizar su círculo familiar. Entonces, el señor de la familia A contamina a A3 y A4, ¿ok? Y ellos dan positivo luego de esa comida que tuvieron. Y uno puede decir, bueno, pues es gente de la familia, también contaminó a 2, y luego A5 da positivo a COVID, y podemos pensar que, bueno, pues pudo haber habido un contacto familia, ¿no? Entonces, finalmente compartieron no solamente en el restaurante, y bueno, ok. Pero empiezan a surgir dudas, oye, ¿por qué la familia B se contaminó de COVID también? Si vemos B1, en realidad está bastante apartado del señor A1. ¿Por qué se contaminó? Entonces, si volteamos a mirar a la parte izquierda, lo que vemos es el aire acondicionado y su patrón de flujo. Es decir, el aire va del aire acondicionado hacia el retorno, ¿de acuerdo? Y entonces lo que sucede es que ese aire llevó más allá de los 2 metros, o el metro y medio que nos están diciendo la sana distancia, al señor de B1 y al B2 y a B3, por lo cual los tres terminaron contaminados. Y muchos de nosotros podemos decir, pues sí, o sea, pues el viento lo llevó, en fin, hay que tener mucho cuidado. Sí. Oye, pero ¿qué pasa con C? Si C está a favor del viento, del aire acondicionado, ¿por qué también termina contaminado? ¿No? Y la respuesta es muy sencilla. Si tenemos el retorno al otro lado del salón, pues el virus viajó a través del aire acondicionado y se reinyectó a través del mismo. Y eso ya empieza a cambiar un poco el tema. Hace unos días estuve en Querétaro y los restaurantes, lo que están haciendo todos, pues, porque tienen que conservar la salud económica también, es quitar varias mesas y simplemente lograr un distanciamiento entre esta mesa y otras. Y dije, pues sí, pero nadie ha entrado a mirar los aires acondicionados de ningún local. Entonces, lo que está haciendo esto es que podemos guardar esa distancia y al fin una sola persona en un restaurante contaminar a 10 o a 15. Y no por mala onda, sino porque pues, si el señor no sabe que tiene COVID y sale a comer algo después de un encierro de 4 meses, pues va a contaminar algo. Entonces, algo que nos llama a nosotros la atención y a nosotros conocedores de aires acondicionados es, oye, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, en vez de volver el aire acondicionado un cómplice silencioso del COVID, ¿cómo hacemos para que se vuelva un actor activo en poder matar bueno, poder inhabilitar este virus en el medio ambiente? Entonces, aquí están los análisis de ese estudio, porque es uno de los casos de estudio que se analizó bastante para decir, hay que tener mucho cuidado porque este virus está ahí y está ahí en las plazas comerciales, está ahí y tenemos alguna solución que podría llegar a ayudar. Ahora, ya que entendimos que sí es aéreo y que el riesgo que puede llegar a tener, entendamos que es un rayo ultravioleta, ¿okay? Dentro del espectro de luz. El espectro de luz son básicamente ondas que llevan energía implícita en ellas. Es decir, si yo tengo unas ondas muy largas, llevo muy poca energía. Y por eso es que las ondas de radio son muy suaves, no requieren tanta energía para ser generadas. Y si nos ponemos al otro lado del espectro, hacia su izquierda, tenemos los rayos gamma. Los rayos gamma son unas ondas muy cercanas, pero que también generan mucha energía. Entonces tenemos el espectro visible entre los 400 y 800 nanómetros y en la mitad luego tenemos los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son diferentes, el tipo A, el B y el C, dependiendo de su longitud de onda. Entonces, cuando, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos uno de estos accesorios para matar los moscos, pues eso es luz ultravioleta. Entonces uno te va a decir, no, pues entonces vamos a sacar eso a matar el virus. Tampoco se vale que pues me metan estas cámaras bronceador ultravioleta y que ya ahí, pues la cura, ¿no? Porque no es así. Los rayos ultravioleta tipo A no tienen tanta energía, no son tan perjudiciales como puede ser un rayo ultravioleta tipo C. Entonces, eso es súper importante entenderlo, de que no es un solo rayo, sino son varios tipos, para poder seleccionar qué es lo que necesitamos, ¿no? Lo segundo es, bueno, ¿y cuál es la idea del rayo ultravioleta y qué tiene que ver con los virus? El rayo ultravioleta, por la energía que tiene y sobre todo los rayos tipo C, eh, lo que hacen es destruir las cadenas de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, afecta
a esa programación que tiene este virus para que pueda evitar que se reproduzca. Es decir, que tan pronto la célula ve ese programa y supongamos que llegara un virus en su estructura de proteínas a entrar en una célula y tuviera dañado el ADN. La célula va a empezar a leer el programa antes de empezar a replicarlo y va a decir, yo no entiendo, no, entonces no lo reproduce. Entonces, lo que va a pasar es que entonces el virus pierde su capacidad de reproducirse y por ende deja de ser virus. Entonces, eso es lo que buscamos con los rayos UV. Ahora, así como le pega al virus, también nos pega a nosotros. Y eso es uno de los puntos muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Es una luz con la cual tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, la luz, los rayos o las lámparas UV en el mundo de los aires acondicionados no es nada nuevo. Se utilizan desde hace muchos años atrás, pero con un foco un poco diferente. ¿Cuál es ese foco? Muchos de nosotros sabemos que pasa el aire a través del serpentín y viene moho, vienen bacterias, en fin. Y como ese es el sitio de menor velocidad en el serpentín, más el tema de la condensación que hay, pues agua, frío, es el mejor lugar para poder tener algún tipo de incubador de moho, incubador de bacterias. Entonces se empieza a formar esa famosa biocapa, luego el serpentín. ¿Y cómo afecta? Pues esta biocapa hace que el intercambio de calor no sea tan eficiente, forza un poco más los motores porque es como un filtro que está ahí deteniendo el aire. Entonces, las unidades de aire acondicionado hacen mucho más esfuerzo. Entonces, estas lámparas UV se inventaron o se diseñaron y se empezaron a instalar en los aires acondicionados con el fin de poder atacar esa biocapa y hacer más eficientes los aires acondicionados. Entonces, ellos dicen, no, yo puedo matar moho. Efectivamente, quitan el moho. Oye, mato las bacterias. Sí, las que están en el serpentín, tienes toda la razón, las vas a matar. Ah, y también mato virus. Y te muestran muchos estudios de los fabricantes de estas lámparas. Dicen, no, mire, es que un coronavirus yo lo puedo matar. Y efectivamente lo puedo matar. Pero hay cosas que no nos dicen todos los estudios y es, ¿cuánto tiempo te demoras en matarlo? Tú matas el virus que está en el serpentín, que está ahí básicamente ahí esperando a que el rayo le caiga, o matas el que está pasando por el aire. Y ahí las respuestas son diferentes. Entonces, sí, las lámparas UV tienen una aplicación, pero no necesariamente van a matar el virus que está pasando a través del aire acondicionado. Van a hacer un tratamiento de serpentines. Y ese es el foco específico de estas lámparas. ¿Ok? Y entonces, pues como cuando todos salimos a comprar el gel y los tapabocas, pues salen muchas compañías diciendo, no, yo es que yo tengo el tapabocas milagroso y yo tengo el gel que, mejor dicho, eso es con alcohol o te lo untas y te quita el virus. O sea, salen cosas buenas y cosas malas. Lo que en este momento les vamos a mostrar en las gráficas nacen de estudios que no los hemos hecho nosotros, no tenemos la capacidad y tampoco el intelecto para hacerlo, sino nacen de estudios científicos que se hicieron y sobre todo en la época del SARS para decir, ok, vamos a poder afritar este virus o no con las lámparas UV, funcionan o no funcionan. E hicieron muchas pruebas para llegar a estas conclusiones que les estamos mostrando hoy. Son muchos los factores que afectan, inciden en la eficiencia de las lámparas. Muchos de los fabricantes sacan una ficha técnica y dicen, oye, yo genero tantos microwatts por centímetro cuadrado y el virus sobrevive a tantos, entonces por ende yo estoy hasta por encima o estoy justo, lo puedo matar sin problema. En realidad no. Me explico por qué. Uno, la velocidad, el aire. No es lo mismo que el virus pase corriendo a que el virus pase caminando y haciendo el tiempo. Y eso pasa en los aires acondicionados. ¿Cómo tenemos diseñado nuestra unidad paquete? ¿Está al 100%? ¿Está al 50% de velocidad? ¿Cuál es la velocidad de diseño? Inclusive en un mini split, cuando cada uno de nosotros lo colocamos en alta velocidad. Entonces, la velocidad es un factor, pero también la temperatura. ¿Mm? Aquí lo que tenemos es un índice en donde vemos qué tanta energía genera una lámpara versus hacia el virus versus la velocidad y la temperatura.
las lámparas, recuerden, las lámparas UV en los aires acondicionados se han colocado para limpieza de serpentines. Entonces, la recomendación de todos los fabricantes es colóquenle en la inyección. ¿Por qué? Porque después del serpentín es el lugar con menor velocidad. Sí, pero también es el lugar donde se tiene menor temperatura. Entonces, cuando vemos esto y la gráfica, los botones azules muestran es cómo con baja temperatura el índice de radiación baja y no por un 2%. O sea, si teníamos 15 nanowatts por centímetro cuadrado, al principio con una velocidad casi estática, con solo hecho de tener 2.5 metros por segundo de velocidad, bajamos bastante de la capacidad de la lámpara. Entonces, ahora, si lo colocamos en el retorno, puede que no afectara tanto, pero casi todo el mundo lo está colocando en la inyección. Ahora, no es el único aspecto. Eso es para lámparas de bajo poder. Cuando tenemos lámparas de más alto poder, la caída también es mayor. Nuevamente el resultado es el mismo de si tenemos entre 14 y 17 grados centígrados. Ahora, ¿recuerdan cuando cada uno de nosotros decía, oye, yo quiero el aire acondicionado más bajo? Yo les puedo apostar que muchos de ustedes en los mini splits, en fin, el aire está saliendo menos de 14 grados centígrados. Entonces el efecto se incide aún más, se afecta bastante, ¿no? Entonces es muy importante que puede que alguien diga, no, es que yo tengo 25 microwatts por centímetro cuadrado. Sí, pero con el solo hecho que esté en 3 de 25 baja 15. Y solo hablando del tema de velocidad y temperatura. Ahora, si hablamos de la reflectancia del ducto, es muy importante. ¿Por qué? Porque el virus está pasando y las lámparas yo las tengo puestas en cierto lado. Entonces, el virus es microscópico, pero va pasando muchos virus al frente de la lámpara, pero le estoy pegando en un solo lado. No lo estoy abordando en los 360 grados. Entonces, muchos de nosotros, como parte de la cultura que tenemos, es de colocar recubrimientos en los ductos y sobre todo en los de descarga. ¿Por qué? Para evitar la condensación. Es parte de lo que RAE nos ha enseñado siempre, pero esto lo que va a hacer es que la reflectancia baja considerablemente porque tenemos precisamente esa fibra como parte del ducto. Entonces, aquí lo que vemos es, oye, si yo empiezo a aumentar ¿cómo baja la reflectancia? Dependiendo no solamente de la distancia, perdón, me regreso, como parte de qué tan lejos estoy del virus, porque si estoy muy cerca está fácil, pero oye, pues que los ductos son más grandes y sobre todo esto ni siquiera en ductos, cuando hablamos de un serpentín, entre más lejos, pues va a ser más complicado llegar a afectarlo, ¿no? Entonces, es muy importante que se pueda llegar a analizar ese tema, ¿no? Y el tercero que es súper importante es el tiempo. ¿Mm? Lo vemos aquí y en la parte superior derecha ustedes ven un autobús que está ahí en proceso de desinfección. Funciona. ¿Por qué funciona? Porque necesitamos de 10 a 15 minutos para desinfectar. Cuando se dio todo el tema y empezó toda la pandemia, los fabricantes de tapabocas no daban abasto. Y entonces una universidad dijo, ok, aquí está el análisis de Darnell Mirren. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos si no hay suficientes tapabocas? Pues bueno, vamos a desinfectar los que hay. Ok, perfecto. Y dijeron, bueno, ¿cómo los podemos desinfectar y qué tan efectiva la desinfección utilizando rayos UVC? Y efectivamente, si tú los colocas los tapabocas 15 minutos en rayos UVC, no hay velocidad de aire, la reflectancia está ahí, todo, pues en 15 minutos los puedes matar. Excelente. Esto funciona, pero no para el aire acondicionado. Entonces, siento mucho empezar a colocar cosas en inglés, pero es lo que hay. Voy a leer un poco lo que está en la parte derecha que dice la inactivación del SARS-CoV puede ser lograda a través de un número de técnicas con el suficiente tiempo y las condiciones apropiadas de temperatura. Los alertamos que los procedimientos de inactivación discutidos aquí en este estudio fueron realizados bajo circunstancias muy específicas, es decir, en un laboratorio, en donde no es el mundo real, no es no es en la mitad de un aire acondicionado, ¿no? Entonces, debido a las graves consecuencias de la potencial infección sobre los humanos del SARS, hay que tener un gran cuidado para garantizar que cualquier inactivación o proceso de inactivación utilizado
se haga bajo las condiciones efectivas y que en realidad se vea que el virus se puede llegar a eliminar. Imagínense, unos mismos científicos dicen, ok, a ver, hicimos muchas pruebas, nos demoramos 15 minutos, pero es porque teníamos estas y estas condiciones. Si tenemos mayor distancia, menos capacidad para matarlo. Si hay velocidad, la temperatura es importante. Inclusive, y aunque no lo tengo en la presentación, dentro de los factores que ellos comentaban es la humedad. Oye, pero espérenme, o sea, ¿qué tiene que ver la humedad aquí, no? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque es muy diferente hacia el virus va viajando solito, flotando, o si va viajando dentro de una burbuja de agua. Entonces, si va viajando dentro de una de estas microgotas que todos exhalamos, y tú tienes la lámpara UV va a afectar el agua que está rodeando al virus, pero puede que no el virus. Entonces, lo que estamos haciendo es liberándolo de esas gotas de agua al virus. Entonces, a veces por hacer más hacemos menos. Entonces, sí hay una incidencia directa y la humedad es otro de los aspectos que, pues, para mantener corta la presentación no lo manejé acá. ¿Listos? Y las lámparas, pues, tienen un tiempo de vida. Estas lámparas que hoy en día se están utilizando tienen base en mercurio y van perdiendo su capacidad en la medida en que van funcionando. Algunas más que otras, o sea, todos los fabricantes dicen, no, es que yo soy el más y duró 1000 años con la lámpara prendida. Eso no es cierto. Entonces, va teniendo una degradación. Inclusive, si ustedes miran a su izquierda este gráfico que habla de la depreciación de la capacidad de la lámpara, dice, ok, ni siquiera empiezo con el 100% de capacidad. Y al cabo de 2000 horas, que digan ustedes, si el año tiene 5000 y cacho horas en los 3 meses, ya estamos en el casi 90%, 80 y algo por ciento de luz. En la mitad del año de uso, a los 6 meses, ya estamos casi en el 80. Oye, ¿y eso a qué me afecta? Es muy complejo con un virus como el COVID-19. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve haber matado el 80% si el 20% del virus que queda es realmente pegajoso? No necesitamos mucho para enfermarnos por COVID. Entonces, aquí tenemos que ser muy exigentes en lo que necesitamos de una solución para poder afectar al virus, ¿no? Y aquí hay otra gráfica de la relación entre temperatura, velocidad y humedad. Y cómo bajan los porcentajes en la medida en la cual ampliamos la velocidad. Para que se hagan una referencia, un aire acondicionado, una manejadora de aire acondicionado, tiene una velocidad de diseño que puede ser entre 2.5, 3.5 metros por segundo. Entonces, de por sí, muchas manejadoras de aire acondicionado, y probablemente si lo miramos en varias unidades en paquete que las tenemos al 100 para vencer las caídas de presión de los ductos, podemos instalar la lámpara y solo por el hecho de cómo la tengo diseñada, instalada, pues me va a lograr un 60, un 70%, sin considerar reflectancia, sin considerar otros aspectos. ¿Es una solución? Es la pregunta del millón. Y ahora, hace mucho tiempo también Confucio dijo, nunca utilices un cañón para matar un mosquito. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los ojos, güey? Pues es mucho, porque muchos fabricantes probablemente varios de los fabricantes de lámparas UV dicen, bueno, pues por eso no le coloco una, le coloco 5 lámparas y aquí frito el virus o lo frito. Uno, hay muchas cosas que tienen que ver acá. Uno es qué cantidad de energía te quieres gastar. ¿Mm? Y considera que a pesar de que coloques 5 lámparas o 10 lámparas, vas a tener que cambiarlas. ¿Cuánto? A los 4000, 5000, 6000 horas vas a tener que cambiar lámparas. Entonces, no es una solución sencilla y además que fuera de que no sea sencilla, tiene unas implicaciones en las personas. Con toda la ola que ha habido y un poquito, llamémoslo, pánico de las personas, en decir, tengo que atacar al virus, ha surgido algo y es el tema de una enfermedad que ya se está empezando a ver y que ha sido tanta que es fruto de que haya habido un estudio para analizarla ahora mejor, y es la fototoxicidad. La fototoxicidad se da cuando las personas reciben una excesiva carga de rayos UVC. Y a ver, recuerden, los rayos UVC, así como afectan el ADN del virus, también afecta el ADN de las personas.
Es decir, que si se ven expuestos, pueden llegar a desarrollar cáncer, ¿sí? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con los mini splits. Es decir, uno no podemos empezar por decir, aquí a inhabilitar el virus, voy a colocar la lámpara con mayor poder, porque, güey, estás en una habitación, estás colocando en un mini split, entonces no es viable. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que han empezado ya a sufrir este tipo de exposición prolongada a rayos UVC? Uno, fotofobia, es decir, sus ojos ya no soportan la luz, son demasiado reactivos a la luz normal. Entonces, un dolor intenso, enrojecimiento, ya no ven bien, y adicional, sale otra palabra que incrementó mi vocabulario, es una epífora. Epífora es cuando las personas tienen un lagrimeo excesivo, que usualmente era muy asociado a que se taparon los canales lagrimales. Pero en este caso no es así, es generado porque el ojo intenta protegerse de alguna forma con la exposición continua a los rayos UV. Y aquí está pues el análisis precisamente de un médico que hizo en este año, en el 2020, porque la gente está empezando a comprar lámparas UV para sus mini splits, pero no son la solución, con base con todo lo que vimos. Entonces, después de todo esto, ustedes dicen, no, pero pues a ver, o sea, la charla se llamaba cómo combatir el coronavirus y ahora el ingeniero me dice, ah, que pues no sirve. Pues hay opciones, eso es lo que queremos ver, ¿no? Las lámparas UV han sido utilizadas para otros temas, no consideramos que sea un mecanismo viable para poder atacar el virus y que además trae consecuencias bastante complejas y además generan un consumo de energía representativo. ¿Por qué? Porque no vas a colocar la lámpara que menos genera radiación, ¿no? Vas a colocar unas lámparas de lo más fuerte. Entonces, y es una inversión que al cabo de 6 meses sabes que vas a tener que cambiar la lámpara porque va a bajar su índice de efectividad. Entonces, a ver, sumemos todo y de pronto la fórmula no nos da como muy conveniente para lo que muchos clientes esperan. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues miremos los filtros EPA, ¿no? También ha sido el auge de venta de los filtros EPA. ¿Qué es un filtro EPA? Un filtro EPA es un filtro que usualmente se ha utilizado en los sistemas de filtración de los hospitales, en donde tenemos un índice de partículas, o sea, es un filtro de fibra de vidrio con sus fibras colocadas en una forma aleatoria, se dice. ¿Para qué? Para evitar que pase ninguna partícula. Y aquí vemos alguno del proceso que se llama el straining, en donde la partícula queda atrapada o pegada a las fibras de vidrio. Ok, está muy bien. Sin embargo, ¿qué creen? Este virus es más chiquito. El estándar EPA hace que se puedan llegar a detener partículas de 0.3 micro, sí creo que micrómetros, pero es que el virus es de 0.1, primer tema. Segundo, el virus puede pasar a pesar de todo esto, toda la técnica que nosotros tengamos. Y tres, los filtros EPA, pues no se pueden colocar en todos los aires acondicionados. No conozco el primer mini split con un filtro EPA. Bueno, hay cosas que se ven, pero no la he visto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los filtros EPA no se pueden colocar en mini split. Dos, si lo quiero colocar en una unidad paquete, es decir, oye, voy a ir a un restaurante, a una cadena de restaurantes, a un Oxxo, a decirle, no, 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 mire, venga, para que la gente no se contamine, les voy a vender el filtro EPA, no va a ser viable. Eh, ¿Por qué? Porque uno, las unidades tipo paquete no tienen el espacio para tener un filtro EPA y nunca lo han tenido ni lo van a tener. Tienen espacio para un filtro mediano de algunas partículas, pero no para un filtro EPA que tiene que ser muy largo, muy ancho. Dos, cuando se coloca un filtro de este estilo, hay una caída de presión al final muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Es como un tapón para el aire acondicionado. Entonces, viene el aire y no puede pasar a veces a través de él. Y entonces, ¿cómo le haces pues, para que funcione el aire acondicionado? Si no, pues, ¿cuál es la idea de tener un aire si no va a haber aire? Entonces, tienes que hacer muchos cambios, ¿no? Entonces, le voy a poner un motor mucho más grande para que jale más y pueda vencer el aire, la caída de presión del filtro. Pero eso no es lo único. La estructura de la unidad paquete no estaba diseñada para tener esos cambios tan fuertes de presión. Entonces necesito reforzar la estructura porque si no el aire se va a ir hasta por los lados y va a abrir la estructura casi. Entonces, los filtros EPA son muy buenos, sí,
pueden llegar a hacer algo del filtraje del coronavirus, pero están hechos para manejadoras que desde el principio fueron diseñadas para manejar estas caídas de presión. Es decir, desde el principio sabían qué estructura tenían que tener, qué motor tenían que tener, en fin. Entonces, todo esto es importante, pero para manejadoras. Es decir, eh, ahora, sí que lo que va a hacer el filtro es detener la partícula. ¿Mm? Pero sobre este virus va otro, y entonces lo utiliza casi de trampolín y puede llegar a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si ya tengo una manejadora con filtro EPA, de pronto sobre ella se podría llegar a colocar una lámpara UV para que ya que el virus está ahí, pues lo puedo tener ahí 15 minutos y ahí sí fritarlo. Pero si no, pues no valdría la pena. Ahora, pues nos estamos quedando sin opciones, o sea, es decir, no me sirve el EPA, no me sirve la lámpara, la UV. ¿Qué viene? Ok, entonces la tecnología no se ha quedado quieta. Y dentro de la tecnología que se desarrolló es un nanomaterial que se llama el dióxido de titanio. Es un material que solo, es decir, es como un papel, que si llega el coronavirus ahí lo mata en 6 horas. Pues sí, pero 6 horas es mucho tiempo para un aire acondicionado, sí. Pero cuando se estimula este papel o este filtro de dióxido de titanio con lámparas UV de un espectro mucho más bajo, sin toda la potencia que hoy en día se está instalando, genera radicales de OH positivo. Esto es como si estuviera generando agua oxigenada. Y mucha atención, hay una diferencia. Las lámparas UV, es otro de los temas que es importante acotar, las lámparas UV cuando trabajan sobre el aire generan ozono. Entre más fuerte la lámpara, más O3 generan. Y el ozono se huele. Entonces empiezan las oficinas o los locales a tener un olor muy particular eh, con respecto al ozono. Aquí la lámpara no es de tanta potencia y el que genera el químico, o más bien los iones OH positivo, es este filtro de dióxido de titanio. Entonces, ¿qué hacen estos? Es como un agua oxigenada. Entonces, se crea como una cortina de agua oxigenada, que cuando pasa el virus, se pega a él. Eso es importante, se pega, pero no solamente se pega, lo mineraliza, es decir, rompe sus paredes y libera su código genético y lo expone y ahí sí podemos decir que lo mata, si la palabra vale, o lo desintegra. Y no solamente hace esto, sino que después de que eso lo desintegra, todos somos seres con carbono, inclusive los virus. Entonces lo que hace es que ese carbono, y después de esa reacción química, genera dos componentes. Genera agua, H2O, y por el otro lado genera CO2. CO2 es lo que todos generamos al respirar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una reacción química que utiliza muy poca energía, que logra un mayor índice de eficiencia que simplemente colocar una lámpara y que su resultado químico no tiene ninguna incidencia para los seres humanos. Agua es agua y CO2 pues es algo que es dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo se llama este proceso químico? Para ser muy exacto y muy preciso, para que ustedes después lo puedan estudiar y aquí está toda la información, se llama fotocatálisis con filtro de dióxido de titanio. Es decir, el dióxido de titanio es el nanomaterial y sobre este material lo excitamos con lámparas UV. La lámpara UV que se instala no es para matar al virus o no es para inhabilitarlo, es para que se genere la reacción química que necesitamos para destruir o mineralizar al virus. Entonces, en este caso se utilizan rayos UVA, y recuerden, son los más sencillos, son los que teníamos en la lamparita para matar los zancudos. Y UVC para que se generen los iones IO positivo, perdón, no son IO negativo, y peróxido de hidrógeno. Entonces, como ustedes lo ven, no es O3, no es ozono. Y estos son los que matan al virus, lo destruyen y generamos agua y CO2. Entonces, es parte de las nuevas tecnologías que hay. Y aquí están los estudios donde
y lo voy a leer porque pues está en inglés y para darles a ustedes. Entonces, esto se llama un proceso de oxidación fotocatalítica. Puede además inactivar microorganismos infecciosos que pueden utilizarse como herramienta de bioterrorismo aéreo, ¿m? Tales como el anthrax, parte del estudio. El sistema fotocatalítico fue investigado por el doctor Knight en el 2003 al reducir la contaminación del SARS en los vuelos. Se utiliza en los vuelos, en los aviones. Siguiendo, pues, todo lo que pasó a esta enfermedad en Asia. Similarmente, en el 2007, el virus de la influencia aviar también mostró que se inactivaba de la fase gaseosa, en su fase gaseosa, es decir, estando en el aire, utilizando un prototipo de sistema fotocatalítico. Ok, en el 2007 era prototipo. Estamos a 2020 y ya hay una pandemia, razón por la cual ya existe un sistema fotocatalítico de dióxido de titanio, que es donde H-Baglatam quiere llegar a hablar con ustedes para que lo puedan llegar a utilizar en los diversos sistemas de aire acondicionado. ¿Ok? Muchos siempre han dicho, pero ajá, ¿y dónde está funcionando? Pues desde hace tiempo se empezó a utilizar en España, por ejemplo, está en la torre del Banco Santander en Madrid, donde tiene un índice de reducción de la carga microbiana mayor al 99%. Y esto hablo de años atrás. La Torre Iberdrola, 41 pisos, 165 metros de altura, índice de eficacia de FO un poco superior al 98%. Entonces, esto no es nada nuevo, ¿sí lo ven? Y sí es una herramienta que tenemos a la mano para poderlo hacer. Ok, entonces, avanzando, ¿qué es esto? ¿Qué es el kit mini split que nosotros estamos dando? ¿Qué es? ¿Por qué está compuesto? Está compuesto por 2 tiras LED, no son lámparas basadas en mercurio, son LED. Entonces hay gente que dice, pero pues es que el LED no tiene tanta radiación como las otras lámparas que sí son bien chingonas, ¿no? Llamarlo así, perdón por mi español. ¿Cierto? Es cierto, las lámparas LED tienen menor potencia que los basados en mercurio, pero es que la capacidad que necesitamos no es tan alta, tan solo lo mínimo para que se genere la reacción química. Entonces vienen las tiras LED. Entonces, ¿cómo es la instalación? O sea, hay mucha gente que me ha dicho, ¿y cómo lo instalo? Y dije, pues abres la tapa, colocas las 2 tiras LED, una es de VC y la otra es de VA, y viene con su balastro. El balastro lo conectas a la parte eléctrica de las turbinas del mini split. ¿Para qué? Para que cuando lo encienda, se encienda. Cuando lo apague, se apague, ¿no? Fase número 1, sencilla. Fase número 2, retiro el filtro normal que tiene el mini split, le pego su lavadita con agua y jabón, lo vuelvo a colocar y encima de ese filtro coloco el filtro de dióxido de titanio. Como ustedes lo ven aquí en la gráfica, es cortar y pegar. Es como una hoja de papel. Entonces, ¿eso qué hace? Que la instalación sea muy sencilla, pero es una instalación con un material que es de nueva generación. ¿Listos? Ahora, ¿qué hago con las unidades paquete? Pues las unidades paquete nuevamente no están diseñadas para tener un filtro EPA. Yo le puedo colocar lámparas UV, pero pues no van a hacer gran cosa. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es la utilización de los filtros que ustedes ven a su derecha, que los llamamos los PHT. ¿Por qué? Por el tema de fotos, de fotocatalístico, ahí está, la fotocatálisis, perdónenme. Entonces, por eso es el PHT. Entonces, estos filtros, ¿cómo vienen? Como ustedes los ven, viene una carcasa que está diseñada para que usted interrumpa y seccione su ducto de aire acondicionado y la coloque ahí en la mitad y vuelvas a colocar el ducto, le pegues el ducto a este filtro. Es decir, que va dentro del ducto, ¿sí? Va dentro del ducto. Puede ser en el retorno, puede ser en la inyección. La temperatura aquí no es el tema, porque lo que nosotros necesitamos es esa reacción química que se puede formar con un retorno de 22, 24 grados, así como una inyección de 8, 15 grados. No pasa nada. Y se deslizan su filtro de dióxido de titanio y este además tiene un filtro de carbón activado.
Las lámparas aquí sí son un poco más de una mayor capacidad. ¿Por qué? Porque estamos procesando una mayor cantidad de aire. eh, ¿Y cuánto aire? Pues aquí está la cantidad de CFMs que tenemos. Ahora, muchos de los que estamos en la industria de aires acondicionados, cada vez que hacemos una instalación de una unidad paquete, en fin, pues miramos también el espacio que tenemos, ¿no? Entonces todos decimos, ok, yo necesito para un aire de 10 toneladas, 4000 CFM, que lo puedo lograr teniendo un ducto muy alto y muy angosto, o muy ancho y muy chaparrito. Entonces, sabemos que las medidas cambian. Sin embargo, en aras a poder tener un producto que esté estandarizado y sobre todo en este momento donde todo el mundo está pidiendo a las fábricas soluciones, lo que hemos hecho es tener un inventario en México de estos modelos específicos que sirven para estas capacidades. De forma que si tú tienes un ducto, por ejemplo, una unidad paquete de 15 toneladas y que su medida no sea de 26 por 14, sino un poco diferente, nosotros te damos el filtro de 26 por 14 y tú ya haces las modificaciones en hojalatería, en la lámina, para poderlo ajustar en el lugar que ustedes consideren más conveniente. ¿Listos? ¿Y qué necesita? Energía. Entonces, se coloca. Ahora, hay una diferencia entre los filtros de dióxido de titanio para mini split y estos. Estos están diseñados para que duren por lo menos 2 años. ¿Qué pasa al cabo de esos 2 años? Vamos a tener que cambiar las lámparas UV, ¿sí? Pero recuerden, lámparas UV que cuestan menos que las otras porque tienen menor capacidad, son de menor potencia. Entonces, es mucho más económico cambiar una lámpara de estas que colocar una de un bateaje mucho más alto, ¿no? 2, se cambia el filtro de óxido de titanio, porque necesitamos todavía que conserve sus propiedades químicas y pare de contar. Entonces, el cambio se puede hacer, es muy sencillo y no cuesta tanto. ¿Qué pasa con el mini split? Con el mini split depende de algo que se llama la carga viral. ¿Qué pasa con la carga viral? Sí, o sea, si tú vas a estar en tu casa y la probabilidad de que exista un virus en donde está ese mini split es baja, pues cámbialo cada año. No hay problema. La lámpara UV va a bajar un poco el volumen, pero lo suficiente de todas maneras para para que químicamente se genere esta reacción. Ahora, si es un mini split de un hospital, donde sabemos que la carga viral es altísima, es un filtro que, ahora no es un filtro que cueste millones de dólares, o sea, es un filtro que puede estar costando 30, 40 dólares, o sea, es algo manejable. Se cambiaría mucho más frecuentemente y no esperar al año, por supuesto. Entonces, hay casos de casos, ¿no? Es el filtro de dióxido de titanio, es lavable con agua y jabón, o sea, no tiene chiste. ¿Por qué? Porque él reacciona frente a la luz y frente al UVC y al UVA. No frente al agua y jabón, no pasa nada con que lo lavemos. Entonces es otro tema interesante. Ahora, el mini split de todas maneras tiene que tener su filtro normal. Se coloca ese encima de ese filtro. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que el filtro de dióxido de titanio se vuelva lleno de hojas y lleno de cosas porque eh, no va a trabajar como está diseñado. Las hojas y todo esto lo va a detener el filtro principal del mini split. Y el otro el dióxido de titanio, pues va a hacer su papel ya un poco más microscópico, ¿no? Ahora, encontramos otra solución, ahora abordemos otra. Y son los filtros iónicos o bipolares. Ay, güey, pero ¿esto qué es ciencia marciana? No, esto es un filtro que funciona con un principio eléctrico sobre todo, y es que las cargas opuestas se atraen y las similares se repelen. Entonces, lo que pasa es que, y si lo ven ustedes en el gráfico que está a su izquierda, en la parte baja va a entrar el aire entra a una parte donde hay un prefiltro para quitar las ramas y el polvo y todo esto que haya. Pero luego de eso, la fase 1 es una fase de ionización. ¿Qué quiere decir? Lo que vamos a hacer es cargar, llamémoslo negativamente, las partículas de polvo, bacterias y los virus, porque los virus también tienen carga eléctrica. ¿Para qué? Para que vengan cargados con una carga negativa. ¿Listos? Y pasan a una segunda fase, en donde hay unas láminas que están cargadas positivamente.
Entonces, recuerden, diferentes se atraen, iguales se oponen. Entonces, lo que va a hacer el virus y el polvo y todo es que va a quedar prensado en el filtro. Entonces, tiene también un altísimo índice de efectividad. ¿Por qué? Porque son principios eléctricos muy sencillos, en donde entonces el virus va a quedar prensado ahí. ¿Y qué pasa si el virus no se reproduce? Pues va a morir eventualmente, como decíamos, sobre una superficie, va a durar 1 o 2 días ahí prensado y se va a romper sus paredes de proteína y pues el código va a quedar ahí y va a quedar como basurita básicamente. Ahora, si se quiere, se puede llegar a combinar con una lámpara UV, aprovechando el tema de que el virus se va a quedar ahí quietico, entonces lo podemos fritar, sí, también se podría. Y conozco clientes que lo han hecho, dicen, bueno, quiero estar doblemente seguro, entonces coloco filtros iónicos con lámparas UV, pero recuerden, aguas con el tema de la radiación, ¿no? Además, pues es que, ¿qué puede matar al virus? Si sabemos que está ahí y simplemente rocío con Clorox o con algún desinfectante, lo va a matar, ¿sí? Entonces, puede que ni siquiera se necesite la lámpara UV. El filtro, tú sabes que el filtro lo que va a hacer es atrapar al virus ahí. Por tiempo se va a morir, pero además si se tiene dentro de la política de aseo que alguien le pase un aspersor, pues va a matar los virus que queden ahí por todo el día. Entonces, es otra forma de también que se puede hacer, ¿no? Pero entonces les voy a colocar un video que pienso que les va a ayudar un poco a entender cómo es que funcionan estos filtros iónicos de Saviana. Esta es una solución bastante interesante de Saviana, porque lo que ayuda es la solución perfecta para unidades también paquete, para fan and coils, porque pues no estamos aumentando la presión, entonces no tenemos que hacer cambios en motores, no tenemos que hacer nada, sino simplemente instalarlo, en fin. Ahora, ustedes vieron en el video que Saviana dice, ok, yo lo puedo colocar en mi unidad de tipo cassette, por ejemplo. Y es cierto, se puede colocar sobre la unidad tipo cassette, pero una unidad cassette Saviana. No hemos hecho las pruebas para unidades cassette de otros fabricantes, ni tampoco fan and coils o tipo mini split de otros fabricantes. Entonces, ahí es algo que tenemos que dialogar y es pros y contras como parte de lo que comentaba al inicio de la charla, ¿no? Entonces,
Y finalmente, pues es algo muy interesante porque funciona y funciona muy bien. Eh, y lo puedo colocar inclusive sobre los ductos. Es decir, yo puedo colocar nuevamente como el filtro PHT, puedo colocar un filtro electrónico en el ducto principal o lo puedo colocar inclusive en las derivaciones, porque hay edificios que dicen, lo que pasa es que el ducto es de la administración o del edificio y yo solamente me estoy beneficiando de 2 o 3 ventilas. Entonces, ¿qué hago? No puedo intervenir. Ah, pues puedes comprar solamente la porción del ducto de la salida que tú necesitas y ya con eso ahí funciona. Entonces, es una solución muy interesante y nuevamente también práctica para lo que se necesite, es decir, para todo lo que son unidades paquete, para fan and coils, es muy interesante y es parte de lo que queremos llevar ese mensaje. Entonces, ya terminando, y perdón por todo este tiempo que tenemos, es conclusión. Para un mini split, nuestra sugerencia es la utilizar el kit de dióxido de titanio. Es la más efectiva y a la medida que ustedes nos pidan precios, van a ver que también es la más económica colocar una lámpara UV. Para que se hagan una idea, un filtro de estos puede estar costando 130, $140. Eh, pero cuando miramos cuál es el costo de una lámpara UV para un mini split, mínimo el costo está por los 190, $200. Entonces, sí es más económico y además tiene una mayor prestación. Ahora, cuando hablamos de una unidad paquete, para que se hagan una idea, una unidad paquete para poder cubrir una unidad de 20 toneladas, vamos a necesitar en el esquema tradicional no una, sino dos o hasta 4 lámparas de 30 pulgadas UV. Cada lamparita esta está costando como 700, 600, $700. Es decir, que tenemos fácilmente $1,400 de inversión. Y recuerden, hay que cambiarlo los 6 meses o al año. Y no me garantiza el 100% de efectividad, ni un 90% tampoco. Entonces, cuando miramos un filtro como un PHT, puede estar costando para 20 toneladas, ojos de buen cubero, puede estar en $1,200, $1,000. Entonces uno dice, espérame, sí es más económico y da una mayor prestación. El filtro iónico sí va a estar un poco más costoso, puede estar costando los $1,400 de las lámparas. Pero con la ventaja de que no tiene que limpiarlo, no tienes que cambiarle nada al año, su efectividad es permanente, entonces tiene otras ventajas también el filtro iónico. Entonces, desde ese punto de vista, aquí hay algunas fuentes también extras de los estudios que nosotros utilizamos para dar esta charla, para que puedan ustedes estar muy al tanto de qué es lo que estamos ofreciendo. No es pajaritos en el aire, sino está basado en la literatura científica que haya hoy. Ahora, el coronavirus empezó hace muy poco, o sea que puede que salgan más cosas a futuro. Pero algo de lo que sí estamos convencidos es que la nanotecnología del dióxido de titanio ha probado y es muy eficiente y también los sistemas iónicos. Entonces, eh, ya con esto me despido de ustedes. Pongo a su disposición nuestra página web en www.hbaclatam.com. Tenemos una sección específica para COVID, pero además tenemos un blog en donde abordamos muchos temas. ¿Qué es una manejadora de aire acondicionado? ¿Qué es un filtro EPA? ¿Cuáles son sus implicaciones en caídas de presión? ¿Qué puedo hacer con las lámparas UV? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Todo lo que incide en el funcionamiento de una lámpara UV contra los virus. Entonces tenemos mucha información ahí que por supuesto vamos a estar actualizando y además están también los clics a los estudios científicos que nos han permitido generar esta opinión. Entonces, con base en eso, pues no les quito más tiempo, les agradezco que me hayan permitido asesorar un poco y abrir un poco el panorama del tema de cómo poder atacar este virus y esperamos que con todo el equipo de HVAC Latam podamos poner un granito de arena en estos momentos tan difíciles y que por favor implementemos las soluciones lo más pronto posible, porque algo que nos da pánico es ver un restaurante abierto sin, sin los cuidados, un almacén de cadena, un supermercado, unos cines también, donde pues, la cosa se puede volver mucho más compleja. Probablemente no hemos tocado la punta todavía del tema y es donde todavía estamos a pasos de poder hacer algo al respecto. Muchas gracias.